comentaba, el día de hoy quiero hablar un poco sobre la eficiencia hídrica, pero quiero empezar básicamente desde el inicio, de dónde nace y cómo realmente podemos llegar a tener una implementación de un sistema de alta eficiencia, que es lo que al final creo que todos buscamos, ¿verdad? Ok, quiero llegar un poquito al inicio, cuando empezamos, sin importar en qué áreas estemos nosotros laborando, recordarnos un poco cuál es nuestro principal papel dentro de nuestra industria, comercio, organización, institución, ¿verdad? Todos los que laboramos estamos obligados, llamémoslo de esa manera, a un papel único y principal, y es generar utilidades, ¿verdad? Ahora, aquí, desde este enfoque, pues yo me hago la pregunta, ¿cómo yo puedo generar utilidades desde mis puestos de trabajo? Porque normalmente decimos, ah, no, eso se lo hace ventas, eso lo hace mercadeo, eso lo hace producción, y la realidad es que esa visión, ese objetivo, lo tenemos que alcanzar todos sin ninguna evidencia en nuestra empresa. Entonces, tal vez ir dando un poquito de ejemplos de cómo los podemos hacer desde el área de ventas o desde el área de atención al cliente, y eso pues eso va a generar un impacto al captar los clientes, tratar de retenerlos con programas de fidelización y realizar pues algún tipo de ventas cruzadas que podamos tener de productos. Si yo me ubico en el área de operaciones o en el área de compras, pues básicamente es una cultura de Kaizen, de mejora continua en la parte de reducción de costos, tanto de producción, reducir mermas, optimizar todas las herramientas y las negociaciones que podamos tener, no solo con proveedores. Muchas veces creemos que bajar costos, eso equivale a reducir talento humano o equivale a buscar descuentos con proveedores. Y lo más importante de reducir costos, pudiéramos hablar de tiempos, pudiéramos hablar de desperdicios, pudiéramos hablar de un sinfín de acciones que yo debo de tomar para poder impactarnos directamente en esto. Veamos que la competitividad ha cambiado o ha venido a revolucionar un tema de los mercados. Antes era muy sencillo cuánto yo producía, cuánto quería ganar, o los accionistas cuánto querían de utilidad, igual precio de venta. Hoy las cosas han cambiado. El precio de venta es el que define todo. El accionista pues es el que quiere tanta utilidad, y mi único trabajo día a día es la parte de cómo hago de producir cada vez mejor mi producto, teniendo costos más bajos. Desde la parte administrativa y la parte de finanzas, pues es el analizar, tomar datos. Muchas veces llenamos informes, llenamos libros de libros de libros de data, porque así me lo han pedido, así me lo han solicitado, o la famosa frase, así se viene haciendo desde hace más de 20 años. Y la pregunta del millón es, ¿para qué tomamos medidas? ¿Para qué llenamos esos informes si no me arroja información estratégica para poder tomar decisiones? Y luego está toda la parte corporativa, ¿verdad? Que es el soporte a los equipos, que es clave para poder dar esa eficiencia y esa rapidez a todo nuestro staff, ¿verdad? Ok. Entonces, en otras palabras, si el objetivo principal realmente es generar utilidades, apliquemos esto al tema que hoy nos atrae, y es hacia la gestión técnica del agua y hacia la eficiencia hídrica. Entonces, ¿cómo cada área debe de contribuir de manera medible a esa reducción de costos, a esa mitigación de riesgos y a ese aumento de productividad y sostenibilidad operativa? ¿Ok? Traduzcamos lo que vimos por áreas y podría quedarnos estructurado de esta otra manera. ¿Verdad? Denme un segundo aquí. Ok. Bueno, veamos en la parte de ventas. En la parte de ventas, pues ahí vamos a irnos, todo lo vamos a segmentar en tres áreas. Uno, ¿cuál sería el impacto directo? Generación de ingresos mediante soluciones de eficiencia hídrica que aporten valor económico al cliente. Hoy en día el tema de agua, y lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablamos de la industria 5.0, pues ya no es un tema ambiental,
Ya no es un tema de un cassette de, aquí estamos ahorrando agua o un tema ambiental. Esto es un activo y es un tema financiero y así es como lo que deberíamos de ver. ¿Cómo poder lograr ese impacto? Identifiquemos oportunidades de ahorro de agua, ahorro de energía, químicos en los procesos de los clientes. Sabemos que si optimizamos esto, pues nuestro costo operativo va a disminuir y yo puedo ser mucho más competitivo a la hora de hacer ofertas. Tenemos industrias como la industria textil, por poner un ejemplo, es una industria en donde se juega entre los 4 y los 6 decimales, ¿verdad? No es entre el centavo, sino que es en mínimas partes lo que hace que me den a mí una corrida. Entonces es importante el tema de esto. Desarrollar propuestas de valor basadas todas en ROI, o sea, ¿cuál va a ser el retorno de inversión que yo voy a generar con este cambio, con esta mejora que vaya a hacer? Implementar programas de seguimiento para asegurar que los ahorros proyectados se materialicen. Muchas veces gastamos neuronas, gastamos valioso tiempo. Con el tiempo yo hago un paréntesis porque realmente el tiempo es el activo más caro que existe. Y cuando alguien nos permite o nos da tiempo en una reunión o nos da tiempo para que trabajemos, realmente nos está dando lo más que tiene, porque es algo que no va a volver a recuperar nunca. Entonces, aprovechémoslo, no dejemos desperdiciados tanta cabeza, tantas reuniones, tantos desarrollos para únicamente hacer un implemento, hacer noticia y dejar tirados los proyectos, como sucede muchas veces con estas mejoras que vamos haciendo. Generar ventas cruzadas de monitoreo, automatización, mantenimiento de agua, mantenimiento de todo la cadena de valor. ¿Y esto a qué me va a llegar? A fidelizar clientes mediante indicadores periódicos de desempeño. ¿Ok? Aquí empezamos con las famosas creaciones de los KPIs, ¿verdad? Que muchas veces es cuántos litros, cuántos galones de agua, cuántos metros cúbicos de agua yo utilizo para producir X número de productos, X docenas, X tonelaje, X metraje, dependiendo qué es lo que tengamos que hacer. Podemos ir teniendo esos identificadores para poder saber si yo estoy mejorando o no. ¿Cuáles pudieran ser esos indicadores? Lo que veíamos, metros cúbicos, reducción porcentual del consumo, ¿verdad? Los ingresos por servicios recurrentes, o sea, cuánta venta yo genero por metro cúbico, por litro, por la unión que tengamos, y cómo yo voy a retener mis clientes por el apoyo, que eso es bien importante en estas nuevas generaciones de el tema de el medio ambiente y la protección de los recursos, ¿verdad? Ok, desde el área operativa o el área de compras, vamos a los tres mismos ejes. Es una reducción en los costos operativos asociados al uso del agua. Sí, optimizar sistemas de enfriamiento, de calderas, ósmosis inversa, tratamientos de agua. Muchas veces nos hemos encontrado en empresas que el problema fue la adquisición de equipos. Les voy a poner un ejemplo y fue cuando me llaman para ir a atender un tema de un chiller para una nave industrial de aire acondicionado. El giro del negocio era una maquila, ¿verdad? Básicamente ahí lo que es personas tejiendo, ¿verdad? El uso de agua pues se basa en sanitarios, un poquito en área de cocina y el equipo de enfriamiento que les vendieron a ellos en esa ocasión fue un chiller enfriado por agua a través de un sistema abierto con una torre. Muy eficiente, es muy todo, pero no era la mejor solución para un negocio en donde no se consume agua. Entonces al final se tuvieron que hacer 1 millón de sugerencias y de cambios para que fuera sostenible esa operación, ¿verdad? Entonces, esa es en la parte operativa y a la hora de saber qué es lo que yo voy a salir a comprar, ¿verdad? Y no depender de lo que nos diga un tercero porque está de moda, porque eso es lo ideal o porque voy a marcar un cambio. Realmente no debo de perder nunca de vista en la parte esta el impacto que va a tener el cambio que voy a hacer, ¿verdad? Incrementar la reutilización y la recirculación del agua. Eso es importantísimo, más ahora que
por presiones internacionales, pues se está volviendo a ver la ley. Ya en otros países de la región está aprobada la ley de aguas, ¿verdad? Y ahí contempla básicamente incluso una tarifa por descarga de agua a los cuerpos receptores. Entonces ya va a haber un costo adicional que hoy no contemplábamos. Seleccionar tecnologías y al proveedor que maximice la eficiencia hídrica. Eso viene desde esta parte administrativa, ¿verdad? Estandarizar los procedimientos para minimizar todos los desperdicios que vayan a surgir de este proyecto que podamos hacer. ¿Qué indicadores? Pues costo del agua por unidad producida. En muchas ocasiones la respuesta es, ah, no, si el agua es gratis porque tenemos pozo. Señores, el agua no es gratis. En esta vida nada es gratis, ¿verdad? O sea, hay un montón de costos que están inmersos para poder tener acceso a lo que es el agua dentro de nuestra empresa. Indicadores de la reutilización de agua, de cuánto estoy extrayendo, cuánta agua yo estoy de verdad reutilizando y qué agua me genera valor, qué agua no me genera valor. Evitar todo lo que son pérdidas por fugas y ahorrar básicamente la parte de químicos, energía que vaya a haber con el agua. Desde la parte de la administración, pues maximizar esa rentabilidad de las inversiones en gestiones hídricas. Muchas veces reducimos recursos económicos para un proyecto determinado y abrimos llave para otro, sin tener en cuenta realmente cuál es el impacto que va a tener hacia nuestro negocio cada uno de esos proyectos. Es bien importante definir a la hora de seleccionar un buen sistema de, en este caso de agua, ¿verdad? Que esté enfocado a los lineamientos y a la reducción de costos de la empresa para que pueda realmente ser sostenible con el tiempo la operación de esos. ¿Cómo lograrlo? Cuantificar el costo total del agua, o sea, cuánto me cuesta captarla, cuánto me cuesta tratarla, cuál es el consumo, qué descargas, qué disposición podamos tener. Muchas veces ni siquiera sabemos esos datos. Sabemos, ah, sí, yo extraigo del pozo 500, extraigo del pozo 1800, extraigo 3700 metros cúbicos diarios. Sí, porque hay un macromedidor, pero ¿qué hacemos con esa agua dentro de nuestra industria? ¿Cómo la tratamos? ¿Cómo la consumimos? ¿Cómo la descargamos? ¿Verdad? Evaluar financieramente proyectos de eficiencia hídrica. Esto es una decisión netamente financiera, ¿sí? Tenemos que buscar que sea un sistema sostenible para nuestra operación y reducir los gastos, pues por escasez, por multas o por incumplimientos. Muchas veces o tenemos mayor capacidad o nos quedamos cortos y podemos en ese momento frenar una línea de producción por alguno de los problemas. ¿Qué indicadores debe de seguir? Pues lógicamente el ROI, un flujo de caja generado por los ahorros, eso es bien importante. Sí, en el tema de agua, a mí me gusta saber cuánto me cuesta operar hoy. ¿Por qué? Porque quiera que no, nuestras industrias son exitosas. En nuestras empresas, pues, generamos utilidades, ¿verdad? Entonces, tomemos esa base. ¿Cuánto me cuesta operar a mí hoy? Y en base a eso, ¿cómo podemos ir reduciendo los costos operativos a través de un buen diseño de un sistema, ¿verdad? Que contemple el uso, tratamiento, reuso y de mi agua, ¿verdad? Evitar costos, lógicamente, por sanciones y la reducción total del costo operativo. Eso debería de ser el mayor compromiso de la parte administrativa. Y la parte corporativa, pues crear esa cultura generacional enfocada básicamente al uso responsable y eficiente del agua, ¿verdad? Yo siempre he dicho que tenemos a los mejores ingenieros a la hora de tener que aplicar todos los proyectos que tenemos. Nos toma meses o incluso años definir un cambio y en cuestión de 2, 3, 4 minutos, pues la parte operativa hace sus ajustes para poder seguir haciendo lo mismo. Nunca se me olvida en una generadora eléctrica a base de vapor, ¿verdad? Que tuvimos, que se montó una desmineralizadora de agua para la caldera y el agua pues salía con todas las condiciones que cumplía. Eh,
los requerimientos de la caldera, pero no llegaba con esa misma cantidad. ¿Sí? Y entonces nos fuimos caminando junto con el ingeniero de planta a seguir con planos todas las líneas y descubrimos que habían puesto un bypass de agua porque a veces en los batch de condensado no les alcanzaba y entonces abrían la llave de agua cruda. ¿Sí? Ese sistema para evitar una alarma pues venía a matar todo el trabajo que venía haciendo la empresa por tener un agua de calidad para su generadora. Entonces, es bien importante realmente tener esa cultura en todos los niveles de la empresa. ¿Ok? Bueno, entonces, todo esto que hemos venido hablando se tiene que manejar desde un sistema de trabajo en equipo, un enfoque estratégico que en donde todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que ese objetivo de la sostenibilidad realmente lo logremos alcanzar y finalmente pues lo metamos en el lenguaje de la economía circular y le demos todas las vueltas que tengamos que hacerle para que esto sea sostenible, ¿verdad? Entonces, como síntesis, reaccionar directamente con el desempeño hídrico, básicamente midiendo resultados financieros y operativos del negocio. Aquí tenemos que ser extremadamente fríos, ¿sí? Todo se mide con la parte económica. Ok. Entonces, para construir ese sistema hídrico, ¿cuál debe de ser el primer paso que yo debo de implementar en mi negocio? ¿Verdad? No es salir a comprar equipos ni cambiar procesos, que es lo que todo el mundo hacemos. Muchas veces vamos y entonces agarramos al proveedor que esté de moda, al proveedor para que él se encargue de brindarnos soluciones, pero básicamente le estamos trasladando la responsabilidad de nuestra industria, de nuestros procesos. Un claro ejemplo para las empresas que usan vapor, que tienen calderas, ¿sí? ¿Dónde está ubicado el cuarto de vapor normalmente en la industria? Escondido y refundido hasta atrás del entorno. ¿Sí? Y hay muchos tienen el área incluso como bodega de desperdicio industrial. Ahí van a guardar equipos que no sirven porque hay espacio y no se han percatado que el vapor es el corazón. Sin vapor paramos una industria al 100%, ¿verdad? Entonces es bien importante realmente basarnos en el primer paso que es conocer cómo, dónde, cuándo y para qué se utiliza el agua en mi empresa. ¿Ok? Eso es vital. No solo saber el metraje cúbico porque pago la factura de agua o porque veo el lector macro. No. Ok. Yo sí debo de conocer dónde, ¿verdad? Se ocupa, cuándo la ocupo y para qué se ocupa. Muchas veces los gerentes de operación no me dejarán mentir que se disparan alarmas, hablemos de vapor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? Ah, es que producción abrió un batch, entonces a la hora de succionar el vapor, de la demanda de vapor, pues se me bajaron las presiones y yo tengo que salir corriendo a tener que regular el campo. Señores, hagamos una planificación entre la parte operativa, productora de vapor, y la parte de producción que utiliza para poder decir, yo voy a requerir en tal momento tantas toneladas o tanto vapor, ¿verdad? Y yo puedo hacer una precarga, puedo alistarme para entender esa demanda, ¿verdad? Pero esto parte de poder tener una gran comunicación, ¿ok? Ok, ¿cómo lo hagamos? Vamos a hablar paso por paso esto, eh, este diagnóstico. Ok, el diagnóstico establece la línea base sobre la cual voy a tomar decisiones. Este pase es la parte más importante de todo el proceso, porque si en esta parte lo tomamos a la ligera, los resultados pues van a estar perfectamente alineados a la ligera. Si esta paz está realmente eh, basada en un compromiso de toma de decisiones para poder sostener, pues el resultado pues va a ser claro y va a ser, ok, ¿qué debemos responder o cuáles son las preguntas que yo me debo de hacer inicialmente para esto? Uno,
cuánta agua consume mi organización. Esto es vital para poder empezar a determinar la dimensión de equipos o de soluciones que se van a tener que trabajar. Luego, ¿dónde se consume? Empezar a separar qué agua es para producción, qué agua es administrativa, qué agua es para riego, qué agua es para cada una de las áreas. ¿Qué procesos utilizan más agua? ¿Cuánto cuesta realmente el agua que yo consumo? ¿Existen fugas, desperdicios o usos ineficientes? ¿Qué calidad de agua requiere cada aplicación? ¿Cuánta agua se descarga y en qué condiciones? ¿Por qué esto es importante? Hoy en día, todos los equipos que nosotros utilicemos tienen en su manual características físico-químicas de agua, ya sea de alimentación o en momentos el agua de recirculación interna en ellos. Llámese intercambiadores, chiller, torres, calderas, eh, climatizadores, todos tienen condiciones de agua, ¿verdad? Y las debo de cumplir. Entonces, esto es bien importante para poder saber y operar de una forma segura y eficiente cada uno de nuestros procesos. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí vamos a ir haciendo en una tabla el consumo. ¿Cómo puedo empezar a buscar? Ok, bien fácil. Vamos a buscar las facturas de los últimos 12 meses, ¿verdad? Veamos las lecturas de los medidores existentes. Y aquí se van a surgir nuevas preguntas. ¿Qué medidores? ¿Tengo o no tengo medidores? Sabemos que si algo no se mide, jamás lo puedo mejorar. Entonces, ¿hay medidores? ¿No hay medidores? ¿Están funcionando? ¿No están funcionando? ¿Cuadran o no cuadran? ¿Verdad? Eso lo vamos a hacer a través, pues, de un monitoreo por un periodo establecido, ¿verdad? Y luego, pues, saber si tenemos cuánta agua consumimos por áreas o por procesos. En la parte ya de operación, un mapa de los puntos de uso de agua. ¿Tendremos un mapa actualizado de los puntos de agua? ¿Sabemos qué equipos utilizan agua? Llamemos cuáles son las condiciones del agua de una torre de enfriamientos y cuáles son las condiciones de agua que requiere un chiller. Entonces, básicamente, cuando tenemos un chiller enfriado por una torre o un evaporador, lo que hay que buscar es quién es el crítico, y el crítico va a ser el sistema de enfriamiento, no la torre, ¿verdad? Entonces, debemos de satisfacer las necesidades y los lineamientos que me está pidiendo este equipo, ¿verdad? Sistemas de lavado, por ejemplo, la parte de sanitarios, procesos. Y al final, los costos. ¿Cuánto me cuesta el agua? ¿Cuánto me cuesta bombearla? ¿Cuánto me cuesta el tratamiento? ¿Qué energía consumo? ¿Verdad? Para el agua. Y finalmente las descargas de agua residual. Y el tema de las plantas de tratamiento, el tema de la descarga, ya no debe de ser la primera alternativa o la primera opción que todo el mundo nos plantea, porque todo el mundo, y usted se planta, si cumple la regla. No, señores, eso es la última fase del agua. Yo tengo que descargar la menor cantidad posible de agua, ¿verdad? Para poder ser eficiente. Entonces, para poder llegar a ese primer fase, aquí pudiéramos ir buscando esas líneas en donde poder buscar. Y en la práctica, realmente al hacer este Kaizen, ¿verdad? La mayoría de las industrias logra entre un 5 y hasta un 20% de ahorro en el consumo de agua. Se puede reducir simplemente conociendo dónde se ocupa y por qué se ocupa. Eh, por poner un ejemplo, nosotros ponemos en un sistema de cocina, ponemos grifos que se aperturan con pedal, ¿verdad? Y ponemos los pedales ahí, pero no le hacemos, yo le llamo, yo soy muy amante del tema de Lean, de la parte de Lean Manufacturing, yo le llamo pocayoques a ese recubrimiento, ya sea metálico o algo, para poder cubrir el pedal y que solo entre el zapato. ¿Por qué es importante eso? Porque yo me he topado que como hay que estar presionando, lo que hacen es que cogen el tambo de basura o cogen algo de peso y lo ponen para que no
haya corte en el flujo de agua, lo estén utilizando o no lo estén utilizando, ¿verdad? Entonces, al hacer esa investigación, al ir al campo y poder documentar las partes, ahí es donde nos damos cuenta que con pequeños cambios que incluso no requieren recurso económico, podemos empezar a tener un ahorro significativo de agua. Y eso se convierte también en una clave para poder indicarnos dónde tenemos que mejorar. Al final de ese diagnóstico, ¿qué debería yo de esperar o con qué debería de contar? Yo debería de contar con una línea base de consumo, saber cuándo, cómo y dónde se consume. Indicadores de desempeño hídrico ya definidos con todo mi equipo. Identificación de pérdidas y oportunidades de mejora. Repito, todos tienen un negocio exitoso. Démonos un aplauso. Aquí no venimos a criticar, venimos a buscar oportunidades de mejora, ¿verdad? Entonces, donde algo no se esté haciendo de la manera más eficiente, pues veámoslo como una gran oportunidad que tenemos de aportar a ese objetivo inicial que es generar utilidades, aplicar una mejora. Y luego, pues, darle una valoración y poder priorizar los proyectos según el impacto económico y la facilidad de implementación que esto pueda llegar a tener, ¿verdad? Bueno, esa era como que les decía la primera parte, el diagnóstico, que es la base de todo, y subidos en el concepto de una economía circular, ¿cuál debe de ser la ruta a seguir para poder tener esos sistemas? Si ya tengo ese diagnóstico, pues luego voy a iniciar con la medición y los monitoreos, ¿verdad? Que haya yo identificado en el diagnóstico. Luego, con eso, me va a dar la oportunidad de identificar dónde están esas oportunidades de mejora. Hacer una evaluación económica, ¿verdad? Hacer un ROI. Es vital hacer un ROI antes de implementar. Luego, pues, en el orden de las prioridades, dependiendo de la ponderación que nosotros hayamos obtenido, implementar esas mejoras en un orden lógico, ¿verdad? Un seguimiento de los indicadores, eso es bien importante para medir si la implementación pues fue la correcta o hay que hacer algún ajuste. Esto me va a dar finalmente el sueño que es la mejora continua, ¿verdad? Esto ya es un tema de una filosofía, todo se puede mejorar, o sea, si ya hoy yo reduje del 100% de mi gasto de agua, reduje al 20%, pues en el 2027 tengo que volver a reducir y ya no tengo que poner el indicador del 2026, del 25, tengo que usar el final del 2026 y el ya de cierta manera mejorado para seguir y continuar con ese círculo de mejora continua que es la base para la sostenibilidad de nuestro sistema hídrico, ¿verdad? O sistema de tratamiento de agua. Esto es bastante importante y es una frase que realmente me encanta y es una frase que suele funcionar demasiado bien a nivel general. No se puede gestionar ni optimizar aquello que no mido, que no se mide. La eficiencia hídrica comienza con la comprensión detallada del uso del agua dentro de mi organización. Como decíamos arriba, cómo, cuándo, dónde, para qué genera valor, no genera valor, ¿verdad? Tengo que hacer algún tratamiento adicional, no tengo que hacer un tratamiento adicional, ¿verdad? Necesito medir esto. Voy a poner un ejemplo de otra industria textil en donde la mayor cantidad del recurso hídrico se utiliza en la parte de tintorería. Ok, entonces para ello utilizan la gran mayoría unos sistemas de suavizadores para quitar la dureza del agua, pero cuando vamos al departamento de tintorería realmente hay dos aguas. Está el agua con la que yo voy a teñir mi hilo, mi tela, ¿verdad? Que es a la que yo le voy a agregar el colorante. Y está el agua con vapor que yo utilizo pues para elevar la temperatura en los equipos y poder hacer un teñido uniforme.
Son dos condiciones y dos características totalmente distintas. Por ejemplo, cuando se le solicitó al proveedor de colorantes cuáles son las condiciones de agua idóneas para tener el máximo beneficio de la dilución de sus colorantes, nos llamó la atención que pedían dureza en el agua, 50 partes por millón, si mal no recuerdo, de dureza. Y eso está perfecto para el tema de estandarizar y reducir la merma de batches de color entre un batch y otro batch. Perfecto, pero con 50 partículas por millón de dureza, esa agua no es apta ni para generar vapor, ni para pasar por los intercambiadores de placa, ni para meter por por los evaporadores. Entonces, ahí es donde, ¿qué hago? Reduzco todo el agua, un costo innecesario, no voy a darle la calidad de agua que está requiriendo el proveedor de productos químicos para teñir, pero por el otro lado, si no hago un reproceso o una adecuación del agua para la parte de uso básicamente de equipos, pues voy a tener taponamientos, voy a tener obstrucciones y eso va a hacer que el calor no llegue adecuadamente, dejen varias frías y eso también me genera. Entonces es bien importante, señores, conocer cada detalle de dónde y para qué utilizamos pues esa agua, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí empezamos a cambiar ya el tema de agua. Dejemos el agua por un lado como un tema ambiental y el agua lo tenemos que visualizar como un activo estratégico dentro de la industria 5.0, ¿verdad? La industria 5.0, señores, básicamente el agua trasciende su papel como un recurso operativo para convertirse en un activo estratégico que impulsa la eficiencia, la sostenibilidad, la competitividad empresarial y, un segundo, ok, la competitividad empresarial. La gestión inteligente contribuye básicamente a optimizar los procesos, a proteger sus activos productivos, a fortalecer la resiliencia de las organizaciones frente a los desafíos ambientales y económicos del futuro. Esta parte, señores, es bien importante. Ya no nos preocupemos por la parte legal, por la parte ambiental, por los requerimientos. Están inmersos cuando mi enfoque es producir utilidades a mi empresa. Hay algo que a mí me encanta mucho el servicio al cliente, me encanta la atención. Yo considero también que el recurso humano en las empresas está mal aprovechado porque todos los colaboradores que tenemos tienen materia gris y no la aprovechamos, no les preguntamos, no conversamos con ellos, pero hay algo que es interesantísimo y es cuando yo llego al trabajo y a veces veo al jefe, me ofrecen café, agua, que si todo bien, me felicitan, ¿sí? Y están preocupados que el jefe esté en un ambiente cómodo, agradable, no hable problema. Pero cuando llega a veces el cliente, le decimos, tome su numerito y espere turno, ¿verdad? Señores, el cliente es el que lleva el dinero a la caja registradora y sin él no hay salarios, no hay progreso, no hay sostenibilidad, no hay nada. Entonces, de verdad, enfoquémonos en lo que genera ese valor. Ok, vamos a hacer un antes y un después sobre el tema de agua, ¿verdad? Antes, pues la gestión del agua fue vista como la parte responsable, una empresa comprometida, operativa ambientalmente, ¿verdad? Su objetivo principal era garantizar el suministro, cumplir las regulaciones y somos unos gestores intachables de las descargas de agua. Eso ya pasó, eso es del pasado. Hoy en día, ¿qué es? El agua se convierte en un activo estratégico que impacta directamente a la rentabilidad de su empresa, la productividad, la residencia operativa y la sostenibilidad empresarial. ¿Ok? Eso es hoy en día el enfoque que le tenemos que dar al agua. Ya
No sigamos con esa narrativa, señores. ¿Estamos cumpliendo la normativa? ¿Estamos cumpliendo con los requerimientos? ¿Sí? Cambiémosla, porque la verdadera pregunta hoy debería de ser, ¿estamos utilizando el agua de forma más inteligente para generar valor a nuestra organización? ¿Mm? Es un tema de costo. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Ya no, como les digo, en esto, cumpliendo normativas. No, señores, estamos generando valor. Ese es lo que debemos hacer para la construcción de ese sistema. ¿Ok? Bueno, cada metro cúbico desperdiciado representa costos innecesarios de agua, de energía. ¿Por qué energía? Y las bombas que hacen subir el agua de un pozo y llevarlos a un estanque. Después de ahí, trasladarlo, transportarlos. Para un ejercicio sencillo, una bomba consume en promedio 10 centavos de dólar por metro cúbico bombeado. Hagamos cuántas bombas tenemos en la empresa, cuántos metros cúbicos de agua se bombean por cada bomba y ahí vamos a tener más o menos una idea de cuál es el costo únicamente de energía por eh, el transporte o la distribución de agua. Por otro lado, es importante recalcar algo. En tablas generales, un milímetro de incrustación en un sistema de refrigeración eleva 30% el consumo eléctrico de la equipo que lo gestiona. En un tema de calefacción como calderas va de la mano de el tema de combustible. Más o menos el 85% del costo de producir vapor lo asociamos al combustible. Pero el agua, que únicamente va siendo un 4 o 5%, tiene un impacto directo con el combustible. ¿Por qué? A mayor incrustación, pues hay menos transferencia de energía entre el fuego y el agua y por ende necesito más consumo de combustible para poder obtener la temperatura en el agua. Entonces es bien importante tener eso. Cada metro cúbico optimizado representa una oportunidad para mejorar la competitividad. ¿Cuántas veces descargamos el condensado? Porque ¿para qué lo voy a tratar? ¿Sí? Cuando el condensado pues es un agua 100% pues libre ya, pasó muchos procesos, ya la pretratamos, ya la calentamos, ya la evaporamos y viene pues con una conductividad normalmente entre 4 y 5 microsiemens. Es un agua espectacular para poderla reutilizar, no descargarla. Y así podemos ir viendo un sinfín de actividades. ¿Ok? Bueno. Siguiendo con esto, en las áreas ambientales, yo no digo que no son importantes, son importantísimas, pero ya no son las que me van a impulsar a cambiar. Ya el nuevo reglamento, la nueva ley de agua, las nuevas políticas, o es más, hemos tenido casos de clientes que su cliente le exige algún certificado de qué están haciendo con el recurso hídrico para poderle seguir comprando su empaque, por poner un ejemplo. ¿Sí? Que ya no nos impulse eso, que nos impulse la sostenibilidad, que nos impulse la eficiencia hídrica. Entonces, esa parte es la que tenemos que ver. Hoy todas las decisiones, señores, no se escapa a nadie. Abarca finanzas, operaciones, compras, producción, mantenimiento, comercialización, alta dirección. A toda la estructura corporativa que podamos tener tiene que ver con la parte de un excelente sistema de tratamiento de agua, ¿verdad? Para poderlo diseñar y gestionar. Ok. La gestión eficiente del agua no es un proyecto ambiental. Lo sigo recalcando. Es una estrategia de negocio. ¿Ok? La gestión eficiente del agua dejó de ser un tema ambiental ya desde hace varios años y se convierte en algo que me tiene que generar valor, resiliencia y sobre todo rentabilidad a mi operación. ¿Ok? Bueno,
Ok, vamos a ir haciendo un poquito una recapitulación de lo que hemos hablado pues, el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuáles serían unos 5 mensajes que yo consideraría claves para que queden en este tiempo que me han otorgado? Uno, el agua debe gestionarse como un activo, ya no como un servicio. Lo que no se mide, no lo puedo mejorar. Tomemos un excelente indicador, conocer cuán es el consumo de agua, dónde, cómo y cuánto, ¿verdad? La eficiencia hídrica va a generar ahorros directos y va a dar un impacto financiero medible en nuestros resultados. La calidad de agua influye directamente en la eficiencia de los procesos y en la vida útil de los demás activos. Como repito, si nos vamos a nuestras calderas, hay unas condiciones de agua muy distintas a las que permite una torre, un chiller, un proceso, ya no digamos un tema de climatización en ciertas naves, ¿verdad? Aquí en Guatemala no es tan frecuente por el clima, pero Salvador, Honduras, Panamá, en la parte textil normalmente tienen sistemas de climatización que mantengan la humedad en toda la nave para el proceso. Entonces es vital que esto esté funcionando de manera óptima para poderle sacar el mayor provecho. Y la sostenibilidad más exitosa, señores, recuerden, es la que se genera a través de hacer un match entre los beneficios ambientales y económicos. Básicamente esos deberían de ser como la síntesis, los 5 mensajes que les quiero dejar para el día de hoy. Y también, pues, ¿cuáles son los siguientes pasos, verdad? Que ya hablamos de hacer un diagnóstico. Señores, conozcamos realmente el costo del agua en la organización. ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿Por qué hacemos esto? ¿Sí? ¿Cuáles son los procesos? ¿Por qué tenemos esto aquí? ¿Por qué no lo tenemos allá? Yo una vez hice en una industria alimenticia una comparación que me dio risa. Ellos unificaron la misma marca de calderas en todas sus plantas para ir teniendo la estandarización. Tienen plantas en Guatemala y montaron una planta en México. Entonces yo la pregunta del millón que les dije, señores, ¿por qué en México sí tienen ósmosis inversa y sí tienen un proceso de pretratamiento al agua de alimentación del diariador, mientras que aquí no? Y es más, aquí tienen tanque de condensados. ¿Por qué? ¿Qué tiene México que no tenga Guatemala? ¿Por qué allá sí hacen eso y aquí no? Al final fue por un tema netamente ambiental y de sanciones, ¿sí? Nunca le vieron el beneficio. No sé si han oído sobre una marca de calderas muy buenas alemanas, se llama Dan Stoker. A mí me llamó la atención cuando llegamos a verla. Era una caldera de 15 toneladas vapor hora y el diámetro de tubería de purga de fondo era de 3/4 de pulgada. Automáticamente mi cabeza se vino a eficiencia, ¿sí? Alemana, una tubería muy reducida de descarga. Quiero ver la calidad de agua. Y cuando veo los parámetros, el agua de alimentación 105 grados centígrados. Viene el ingeniero y me dice, es un error del manual. Es imposible meter agua a 105 grados centígrados en estado líquido. Hágame un favor, ingeniero, ¿por qué no lo escribe a la planta? Y si usted dice que es un error, pues que lo corrijan para todos, pero sí es posible suministrar agua en estado líquido arriba de los 100 grados centígrados. Ahora, con el equipo que usted tiene de un tanque de condensados, definitivamente no es posible. Necesitamos cambiar eso a un deaerador, ¿verdad? Y poder meter esa agua ya con presión. ¿Qué beneficio tiene el agua a esas temperaturas? Uno, cero oxígeno disuelto. No tengo corrosión por pitting. Y dos, ahorro de combustible. ¿Por qué? Porque el delta que va a tener que hacer la caldera, que está mermando energía, combustible, va a ser menor para la producción de vapor.
¿verdad? En efecto, le confirmaron que no era ningún error y que la mejor alternativa era un de aerador, porque un tanque de condensados nunca puede llegar a brindar agua a esas temperaturas. Entonces, eso es bien importante, identificar todo y poder saber medir. Venir y monitorear todo, pero analizar los datos, hacer una 15 minutos, no se necesita más a la semana con los operarios, con los que ven en nuestros sistemas. Ok, señores, quiero ver las lecturas. ¿Qué pasó? ¿Por qué me varió el agua de alimentación? Porque estoy de acuerdo que varíe el agua crudo, el agua de fuente, pero ya que me esté variando el agua después de tratar, no debería de, porque para eso pues tengo personas que operan las plantas. ¿Verdad? Debe de estar uniforme. ¿Por qué los ciclos de concentración me disminuyeron en vez de aumentar? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Verdad? ¿Por qué hoy tengo en invierno, tengo unas condiciones en las torres, en verano tengo otras? ¿De dónde sale? En 10, 15 minutos podemos analizar. Priorizar esos impactos, ¿verdad? Para poderle dar el mejor uso a nuestro recurso económico y transformar todo lo que midamos en decisiones que generen resultados de impacto medibles, ¿verdad? Si no, es simplemente llenar formularios y formularios por requisito que no me van a hacer cambiar nada. Un poquito de publicidad. Nosotros, pues, creemos en el futuro de la gestión del agua, que no solo consiste en tratarla, consiste en generar un valor a través de la misma. Y realmente nuestro mayor aporte es ayudar a las organizaciones a transformar un recurso esencial en una ventaja competitiva mediante las soluciones técnicas de innovación, eficiencia operacional, sostenibilidad rentable. Porque cuando el agua funciona mejor, las empresas, señores, funcionan mejor, ¿verdad? Los dejo con esto al final. No perdamos, estamos en la era 5.0, hoy que hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de toda la tecnología, que es magnífica cuando la sabemos utilizar, ¿verdad? Entonces, la sostenibilidad, señores, dejó de ser un costo para convertirse en una fuente de rentabilidad. El agua no es más que el activo más importante para poderlo lograr. Les agradezco su tiempo. No sé, Alison, si tengan alguna pregunta, algún tema que quisieran que cambiáramos, que alargáramos. Muchísimas gracias, Antonio. Sí, tenemos algunas preguntas. Aquí, solo permítame, aquí estamos. Tengo la primera que dice, nos pregunta José Lucero, siendo el agua activo estratégico, se trata de optimizar todo su uso, pero ¿qué hacen con el biofilm que Solo se perdón, ¿siendo genera? el agua qué? Permítame, ¿ahí me escucha mejor? A ver, ¿ya me escucha mejor ahí? Hoy sí. Ahí Ajá. está. Siendo el agua activo estratégico, se trata de optimizar todo su uso, pero ¿qué se hace con el biofilm que se genera en toda la tubería y el equipo? ¿Lo Oh, cambian o usan algo para ahorrar en ese cambio? ok, buena pregunta. Eh, Cuando hablamos de tratamiento del agua, pues yo no conozco a nadie que comparta la profesión de David Copperfield o algún mago que desaparezca algo, ¿sí? Nada se desaparece por obra y magia. Todo es un proceso que yo remuevo o en muchos casos adhiero, ¿verdad? Para poder cumplir. Cuando ya tengo el agua, condiciones, básicamente en las tuberías, se me generan dos grandes retos que es con lo que vivimos al día a día y es la corrosión y la incrustación en todos los circuitos en donde atraviesan fluidos, llamemos, porque no necesariamente solo es con agua, ¿verdad? Eh, Hoy hemos dedicado esto básicamente a aplicar químicos, pero realmente ¿es sostenible esa operación? ¿Realmente el químico me mantiene libre o en vez de ser un antiincrustante es un desincrustante, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hago con todos esos residuos? Ok, unos te ves obligado.
a tener una planta de tratamiento de agua para poder contrarrestar no solo los sólidos para poderlos descargar y desechar, sino que poder tratar ese cóctel eh, y descargarlo en un cuerpo receptor de acuerdo a las normas. ¿Eh? Pero hay otras alternativas altamente eficientes, garantizadas, como por poner un ejemplo, sistema físico, que sustituye el uso de esos tratamientos y garantiza realmente que no tengamos residuos en ningún equipo y mantengamos que el agua circule dentro de la tubería en su estado natural. O sea, si yo introduzco agua en condiciones potables, pues las voy a mantener en condiciones potables. Eh, Cuando hablábamos de poder medir, yo les hago un reto. Con un lector sencillo de TDS y de conductividad y pH, podemos ver la calidad de agua de alimentación de un proceso y la podemos medir y anotemos qué conductividad o qué cantidad de TDS lleva el agua y con qué pH estoy ingresándolo. Y luego hacemos lo mismo en un cóctel químico, ¿verdad? Porque recordemos que las recetas de los químicos pues se diluyen con esa misma agua de alimentación del proceso. Y vemos que me va a variar el pH y me va a variar la conductividad. Entonces, ahí tenemos que tomar decisiones sobre ya no tengo que basar mi ciclo de concentración en función al agua de reposición que ya me costó trabajo hacerla cumplir, sino que después de la adición de los productos yo debo de volver a tomar la medición para poder no exceder lo que el fabricante de equipos me está dando, porque lo que tenemos que cuidar es el proceso y el equipo. ¿Verdad? Entonces, eso es una fase bien importante en la selección de equipos. Se puede operar de una forma libre siempre y cuando cumplamos con los requisitos que nos está pidiendo los fabricantes de los equipos, ¿verdad? Ningún proveedor que yo conozco que nos dedicamos al agua ponemos parámetros. Todos debemos cumplir parámetros.